Abril de 1947. Están probando un nuevo Bell X-1, un avión transónico en el lago seco de Muroc, en el desierto de Mojave, al norte de Los Ángeles. Remolcado por un bombardero Boeing B-29, el X-1 es transportado a 25.000 pies de altitud. Cuando el B-29 lo suelte, el X-1 planeará hasta el lecho del lago sin utilizar su motor de propulsión. El avión ha sido diseñado para realizar una hazaña jamás lograda anteriormente. En el plazo de 7 meses, volará superando la velocidad del sonido. El Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución Smithsoniana es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones más famosos de la historia de la aviación. Máquinas que fueron diseñadas, fabricadas y pilotadas por hombres y mujeres que han hecho progresar las fronteras de la aviación. Este es uno de los 3 aviones X-1 fabricados por la Sociedad Aeronáutica Bell para estudiar los problemas de los vuelos transónicos y supersónicos. De los 3, este es el más conocido, porque el 14 de octubre de 1947, el capitán Charles Jacques Yeager, un piloto de prueba de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, lo pilotó superando la velocidad del sonido. El vuelo demostró que la barrera del sonido era solo un mito y abrió el camino para los vuelos supersónicos. Esta es la historia del Bell X-1 y de la larga y difícil lucha que se sostuvo para volar más rápido que la velocidad del sonido. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones con motor alternativo dieron todo lo que podían dar de sí. A medida que se acercaban a la velocidad del sonido, la eficiencia de las hélices disminuía considerablemente. Se investigaba con otros tipos de combustible y se llevaron a cabo experimentos con varios sistemas de propulsión coetérea. Surgió otro problema, la llamada compresibilidad. Al acercarse a la velocidad del sonido, las moléculas del aire se comprimen y forman lo que en aquel momento se pensaba que era una pared frente al avión. En marzo de 1945, la Sociedad Aeronáutica Bell fue subvencionada para desarrollar 3 aviones experimentales. Tenían que ser capaces de aguantar un intenso esfuerzo. Los aviones militares de combate estaban diseñados para resistir 9G. Este avión y todos los aviones comerciales están diseñados para 4G en términos de integridad estructural. Se tomó la decisión de doblar la resistencia en el X-1 y se fabricó para 18G. Era prácticamente, era indestructible en vuelo. No podía hacerse maniobra alguna que pudiera despedazar el avión. La compresibilidad no podía estudiarse en los túneles de viento convencionales de la época. En 1939, el ingeniero Ezra Kocher propuso a las Fuerzas Aéreas el desarrollo de un prototipo para estudiar los problemas de vuelo transónico y supersónico. La propuesta volvió a tener resonancia en 1944, cuando los aviones de combate P-38 y P-47 empezaron a tener problemas de compresibilidad en vuelos a altas velocidades. Robert Woods, un ingeniero delineante de la aeronáutica Bell, convenció a la empresa de llevar a cabo el proyecto. En marzo de 1945, la sociedad Bell consiguió el contrato para la fabricación de 3 aviones de prueba. El diseño del fuselaje estuvo inspirado en la forma de la bala de calibre 50, ya que era reconocida por su gran estabilidad a velocidad supersónica. El avión sería impulsado por un cohete. A finales de los años 30, el ingeniero de cohetes James Wheel desarrolló un motor de cohete de pequeñas dimensiones y gran eficacia que funcionaba con combustible líquido.
creó una empresa llamada Reaction Motors Incorporated con 3 amigos aficionados también a los cohetes para promocionar dicho motor. A principios de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos empezó a trabajar con este proyecto en Annapolis, Maryland, utilizando cohetes para el despegue de los hidroaviones Catalina. La empresa de motores a reacción negoció un contrato con la Marina y el pequeño motor de cohete de James Wheel fue desarrollado como un sistema de propulsión auxiliado por un motor a reacción, que fue probado con éxito en un hidroavión Martin Mariner. Al igual que la NACA y las Fuerzas Aéreas, la Marina estaba interesada en construir un avión que superara la barrera del sonido. Así comenzó un proyecto llamado D-558 que precisaba un motor de cohete. Fue entonces cuando decidieron colocar 4 motores a reacción. Iban sujetos con argollas de acero y alimentados por una bomba. Tardaron bastante tiempo en conseguirlo. Durante este tiempo, las Fuerzas Aéreas decidieron que debían superar a la Marina y producir un avión supersónico antes que el D-558. Como el modelo con 4 motores de cohete ya había sido utilizado por la Marina, decidieron construir lo que llamamos una versión alimentada por presión, en la que se utilizaba gas para sacar el combustible del tanque, de modo que entrara en la cámara de combustión. Así nació el motor del X-1. El motor se llamó XLR-11, pero necesitaba ser perfeccionado antes de estar listo para operar en condiciones de vuelo. Cuando el primer X-1, con el número de serie 6062, salió de la planta de la Bell en Whitfield, Nueva York, en diciembre de 1945, el motor XLR-11 aún no estaba en condiciones de ser instalado. La decisión de utilizar cohetes para el X-1 significó que el avión no podría despegar desde tierra sin usar el combustible que debía utilizar durante el vuelo de prueba a alta velocidad. Por ello, en vez de despegar, sería remolcado y lanzado desde una gran altura por un B-29 especialmente adaptado. Entonces se diseñó una cavidad para que el X-1 pudiera colocarse bajo el B-29. Así, el X-1 era colocado en las argollas de las bombas y colgado bajo el fuselaje, listo para ser lanzado desde una gran altura. El primer X-1 fue llevado a la base de Pinecastle de las Fuerzas Aéreas en Florida para realizar una serie de pruebas. Debido a que el motor XLR-11 todavía no estaba a punto, se intensificó el trabajo con el X-1. La misión de pilotaje del X-1 durante los primeros vuelos que efectuó la sociedad Bell estuvo a cargo del jefe de pilotos de prueba de la Bell, Jack Woolhams, que trabajaba para la empresa desde 1941. El retraso en la entrega del motor XLR-11 provocó un aumento de la tensión política. Los vuelos realizados en la base de Pinecastle fueron importantes en el inicio del programa para recabar información. El 19 de enero de 1946, el X-1 estaba listo para su primer vuelo de prueba. El B-29 despegó de la base de las Fuerzas Aéreas en Pinecastle con el X-1 colocado en su vientre. Los vuelos de prueba comenzaban normalmente a una altitud de 25.000 pies. Jack Woolham afirmó que las características para el vuelo eran ideales. Entre febrero y marzo de ese año, Woolham realizó 9 pruebas de planeo despegando de Pinecastle. Se filmó en cámara lenta el vuelo para estudiar detalladamente sus características. El 6 de marzo, Woolham efectuó el 10º vuelo. Ese sería su último vuelo en el X-1. Murió en un Bell P-39 antes de la carrera del trofeo Thompson en 1946.
Mientras tanto, el segundo X-1 se terminaba de construir. Larry Bell mostró a las fuerzas aéreas que el avión tenía instalado el motor XLR-11. Lo transportaron al lago seco de Muroc, en California, para iniciar el programa de pruebas. El avión número 1 volvió a la planta de Bell para que le fueran efectuadas algunas modificaciones. Con la muerte de Jack Ulam, se nombró jefe de pilotos de pruebas a Tech Johnston. Dick Frost era jefe de equipo del X-1 y Bob Stanley, a la derecha, era el jefe de ingenieros de la Bell. Esta es la base Edwards, en el desierto de Mojave, al norte de Los Ángeles. En la actualidad es un centro de pruebas de vuelo de las fuerzas aéreas. Se trata de una instalación compleja con una larga y distinguida carrera de marcas. Estas instalaciones comenzaron a desarrollarse en los años 40. Después se le llamó Muroc por el lago seco de Muroc. El X-1 número 2 llegó a Muroc el 7 de octubre de 1946, transportado por un B-29. El X-1 debía ser pilotado por Charles Goodlin, el nuevo jefe de pilotos de la Bell. Este es el pozo de carga del X-1 en la base Edwards. En los primeros años de la posguerra, los programas experimentales como el X-1 atraían a grupos de brillantes ingenieros. Los mejores querían trabajar en este programa porque solo ahí podían probar sus habilidades. Eran hombres muy competitivos. Esos aviones eran mucho más sorprendentes que cualquiera de los que había pilotado anteriormente. La gente estaba asombrada. Eso es lo que recuerdo más. Eran precisos y competitivos. Pilotarlos requería una rígida disciplina. Había que volar según un plan previsto de antemano. El propósito del vuelo era obtener información. Y si el vuelo no estaba organizado, la información no sería fidedigna. En este ambiente de competición y disciplina, el relax era una necesidad. Y el relax se hallaba en un establecimiento cercano a la base llamado The Happy Bottom Riding Club, propiedad de la distinguida aviadora y extraordinario personaje Pancho Barnes. Pancho entretenía al personal en Muroc. En los años 30, Pancho se hizo un nombre como aviadora y animadora. Era la persona ideal para divertir a los pilotos de prueba. Pancho fue una de las personas más profanas que he conocido en lo que se refiere a vocabulario. El local de Pancho fue muy famoso en su época, y no tanto por las actividades ecuestres como por ser un centro de reunión y diversión. Las chicas eran muy simpáticas. El club de Pancho forma parte de la leyenda de aquellos años. Allí acudían los pilotos a relajarse, a veces a olvidar sus fracasos. Ayudó a mucha gente, además, cuando se encontraba con problemas. Si necesitaban comer, o un lugar para dormir, o simplemente necesitaban un lugar donde los pilotos pudieran pasar un buen rato. Pancho Barnes. Sí, claro que me acuerdo. Un lugar muy divertido. Chalmers Goodlin era conocido universalmente por su sobrenombre, Slick. Había pilotado aviones Spitfire para la RAF durante la guerra, además de haber sido piloto naval antes de ingresar en la Bell. Antes de iniciar la serie de vuelos con motor, Goodlin efectuó varias salidas en vuelo sin motor para familiarizarse con las características de manejo del X-1. El B-29 transportaría al X-1 hasta una altitud de 25.000 pies. Antes de alcanzar la altura deseada para soltarlo, el piloto debía introducirse a través del vientre del B-29 para deslizarse en la cabina del X-1. Una vez el piloto se hallaba cómodamente sentado, un miembro de la tripulación del B-29 colocaba la puerta de la cabina del X-1 en posición. Entonces el piloto del X-1 se cerraba por dentro. El lanzamiento del X-1 se controlaba desde el B-29.
Cuando el X-1 fue liberado del B-29, se le unió un caza P-80. El caza observaba el vuelo del X-1 volando cerca de él hasta que aterrizara en el lecho del lago seco de Muroc. Mientras Slick Goodlin efectuaba 4 vuelos sin motor con el avión número 2 en Muroc, el número 1 seguía en la planta Bell, donde se le estaba instalando un ala más delgada. Cuando llevaron el número 1 a Muroc, el 5 de abril de 1947, Goodlin ya había realizado 12 vuelos con motor con el número 2, alcanzando una velocidad máxima de 0,8 Mach, es decir, 8 décimas de la velocidad del sonido en enero de 1947. En esta fase el proyecto seguía un buen curso. Aparte de un problema inicial en diciembre, cuando el B-29 se vio forzado a aterrizar con el X-1 en su seno y su carga de combustible explosivo, los vuelos se habían desarrollado con normalidad y Goodlin afirmó que él ejercía un perfecto control sobre el avión. El avión número 1, con su nueva ala delgada y la cola modificada, prometía dar mejores resultados que el número 2. Los pilotos incluso se permitieron hacer bromas en la pista de Muroc. El motor de cohete del Reaction Motors XLR-11 funcionaba con oxígeno líquido y una mezcla de agua y alcohol. El combustible llegaba a la cámara de combustión por la presión que ejercía el nitrógeno, que también proporcionaba la presurización de la cabina en vuelos de gran altura. A pesar de la apariencia de simplicidad que daba la línea aerodinámica del fuselaje del X-1, su interior escondía una compleja maquinaria con la cabina presurizada, el motor de cohete, 2 tanques de combustible, 12 esferas de nitrógeno, 3 reguladores de presión y más de 230 kilos de instrumental de prueba de vuelo. El 10 de abril de 1947, Slick Goodlin efectuó un vuelo sin motor planeando con el avión número 1, el 6062, antes de empezar el programa de vuelos con motor. Obtuvo un buen resultado y al día siguiente se preparó el 6062 para su primer vuelo con el motor de cohete del Reaction Motors XLR-11. 14 meses antes, este mismo avión había sido lanzado en Florida con Jack Williams en los controles para su primer vuelo sin motor. Todos los vuelos X-1 estaban controlados desde tierra por un sistema de telemetría que para la época era muy sofisticado. En su primer vuelo con motor, el 6062 fue lanzado desde una altitud de 25.000 pies. Slick Goodlin lo puso a una velocidad de 0,77 Mach. Según los términos del contrato, la compañía Bell tenía que probar ambos aviones hasta una velocidad de 0,8 Mach. Desde finales de abril, Goodlin realizó en un mes 6 vuelos con motor, pero la velocidad alcanzada en el primer vuelo no pudo ser superada. Se habló entonces de obtener grandes sumas de dinero para conseguir que el X-1 volara a mayores velocidades. Los informes de pruebas de vuelo que presentó Slick Goodlin no indicaban que hubiera problemas con el avión, pero el programa no avanzaba como se había previsto. Tech Johnston había regresado a los cuarteles generales de la Bell en Buffalo. Se enteró de algo preocupante. Los militares no estaban muy satisfechos con la información obtenida. Y yo era el piloto jefe. Allí, claro, en aquel momento, para la compañía Bell. Entonces fui a Muroc y piloté el avión. Aunque no había pilotado el X-1, Tech Johnston en teoría lo conocía bien, porque había asesorado al fabricante en el diseño de la cabina. El 22 de abril se subió al X-1 y se preparó para el despegue.
Volé a la velocidad de 0,72 Mach, un 72% de la velocidad del sonido, y eso era considerable en aquellos tiempos. El avión era una maravilla. Se pilotaba con facilidad. El único problema era la compensación. Era demasiado débil. Pilotándolo ligeramente se desequilibraba hacia uno u otro lado. No podías ni tocarlo cuando volaba a grandes velocidades. Disponía de pocos minutos de combustible, ¿comprendes? Cuando se terminaba el combustible, descendía y aterrizaba. Suspendí los vuelos para que se modificara el sistema de compensación, reajustando el control en el conmutador, de manera que se pudiera accionar con el pulgar. En aquel momento, el capitán Charles Yeager era un joven piloto de combate que había acabado hacía poco tiempo su entrenamiento como piloto de pruebas. Hubo una discusión. No fue entre la compañía Bell y las fuerzas aéreas, sino entre el piloto de pruebas de la Bell y la propia compañía, a propósito del contrato y las bonificaciones y las formas de pago. Las fuerzas aéreas que financiaban el programa se desmarcaron de la discusión y se limitaron a observar a distancia. Entonces vieron que se estaba retrasando el proyecto y queríamos proseguir, naturalmente. Aunque la Bell tenía el contrato de fabricación, el programa del X-1 fue controlado por el Consejo Nacional de Aeronáutica, la NACA y las Fuerzas Aéreas. Creo que en aquel momento la NACA no quería que los militares se inmiscuyeran en la investigación aeronáutica. El cometido de los militares era enzarzarse en guerras. Bien, cuando las fuerzas aéreas se dieron cuenta de la oportunidad magnífica que se les ofrecía de hacerse con el X-1, a nosotros se nos abrió todo un horizonte en lo que a investigación aeronáutica se refiere. Y creo que el coronel Boyd se dio cuenta de ello. El coronel Lal Boyd era jefe de los pilotos de prueba. Era un soldado a la vieja usanza, imponía una rígida disciplina, era muy estricto, y no había nadie, créame, nadie que se enfrentara con Al Boyd. Boyd era un buen administrador y un piloto experimentado. Tenía un excelente criterio para seleccionar al piloto de prueba para el X-1.